El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación de la buena nueva de nuestro Señor Jesucristo, según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo hubo una boda en Caná de Galilea, a la cual asistió la madre de Jesús. Este y sus discípulos también fueron invitados. Como llegara a faltar el vino, María le dijo a Jesús: «Ya no tienen vino». Jesús le contestó: «Mujer, ¿qué podemos hacer tú y yo? Todavía no llega mi hora». Pero ella dijo a los que servían: «Hagan lo que Él les diga». Había allí 6 tinajas de piedra, de unos 100 litros cada una, que servían para las purificaciones de los judíos. Jesús dijo a los que servían: «Llenen de agua esas tinajas», y las llenaron hasta el borde. Entonces les dijo: «Saquen ahora un poco y llévense al encargado de la fiesta». Así lo hicieron. Y cuando el encargado de la fiesta probó el agua convertida en vino, sin saber su procedencia, porque solo los sirvientes la sabían, llamó al novio y le dijo: «Todo el mundo sirve primero el vino mejor, y cuando los invitados ya han bebido bastante, se sirve el corriente. Tú, en cambio, has guardado el vino mejor hasta ahora». Esto que Jesús hizo en Caná de Galilea fue el primero de sus signos. Así manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por la lectura del Santo Evangelio, sean perdonados nuestros pecados veniales. Tomen asiento, por favor. Brevemente vamos a compartir un poco esta palabra. Muy bien. ¿Cuántos en algún momento de nuestra vida nos compararon con los demás? ¿Por qué no eres como tu hermana? ¿Por qué no eres como el vecino? ¿Por qué no eres como el otro? Y de alguna manera nos están diciendo inútiles, no lo suficientemente buenos o aptos o capaces para ser aceptados, para decir valgo. Y esto no porque papá o mamá no nos quieran, sino que desgraciadamente a veces uno cree que con este tipo de estimulación es para que le eche ganas. Tal vez habrá gente que sí responda de esa manera, pero la mayoría necesitamos esa aceptación y decir: tú vales, tú eres importante, tú eres inteligente, no importa que la riegues, levántate, pero sigues siendo muy valioso. Esas comparaciones que nos hacen, en la escuela nos comparan, directa o indirectamente. ¿Quién sacó 10 y quién reprobó? Ahí hay una comparación. No estoy diciendo que no se debe calificar, ni me quiero meter en ese tipo de sistema. Lo único que digo es que ya desde ahí ¿puede apagarlo, por favor, señor? Digo, ya hasta se me fue la inspiración, ya ven. Sí es un poco incómodo, que no tengan ese detalle. Si hay alguien que todavía no ha puesto su celular en silencio o en avión o apagado, hágalo, por favor, ¿sale? Para no estarnos interrumpiendo esta situación. Ay, ¿qué iba a decir? Sí, nos comparan en la escuela, nos comparan en el trabajo. ¿Quién gana más que el otro? Y no estoy diciendo que no sea justo, simplemente siempre las personas que no han aprendido a verse como lo que valen realmente,
terminan siempre viéndose en función del otro, en lo que el otro tiene, lo que el otro hace, lo que el otro aparenta, lo que el otro, el físico que tiene, la fama que tiene. Y esto hace que el concepto de nosotros mismos vaya siendo cada vez disminuido, transformado o incluso desfigurado. Siempre esas comparaciones matan y hacen que las personas sientan que no sirven. O a veces también las palabras directas que te dicen: eres un menso, eres un tonto, eres un inútil. Yo decía de broma, ¿cuántos nos han dicho inútil? Hasta nos sentimos identificados con la canción de la de Paquita del Barrio. ¿Me estás oyendo, inútil? ¿Me hablaban? ¿Me hablaban? Aquí estoy. ¿Por qué? Porque a veces el menosprecio, la comparación, el no reconocimiento de lo que tú vales, hace que cada uno de nosotros tengamos una visión equivocada o una visión fatalista, negativa de cada uno de nosotros. Y esto lleva a que las personas terminan precisamente desvalorándose o permitiendo que esas etiquetas que el mundo nos pone, a veces porque no soy lo suficientemente guapo, ¿sí?, o porque tengo que cambiar mi peinado, tengo que cambiar mi apariencia, porque el mundo rechaza a los viejos, rechaza a las feas o a los feos. A ver, levante la mano los feos. Ya, mano, estás rechazado por la sociedad. Levante la mano las feas. Ay, casi nadie la levantó. Ay, qué humilditas. ¿Sí? Y no es que sea malo, pero desgraciadamente, ¿qué es lo que hace que un hombre o una mujer sea guapo o sea guapa? Acuérdense que hace 100 años o más de 100 años, ¿quién eran las mujeres sexys? Las redonditas, las retellenas de relleno. Sí, eran las mujeres atractivas. Y hoy son las espiritufláuticas. No, perdón, ya no son las espiritufláuticas. Ahora son las que están llenas de bolas por todos lados. Bolas por aquí, bolas por acá, bolas por acá, bolas por todos lados. Y hasta presumen, y vean las fotos de las jovencitas y de todas. Yo no sé cuál es el sex appeal de tener las pompas paradas. Si te van a colgar de ahí o qué van a hacer, ¿qué es? Es la manera como te percibes o te han hecho percibirte a ti. A mí me gusta hacer deporte, me gusta, porque aparte que me gusta, lo necesito, porque ya estoy viejo y ya no funciona igual. Voy a un gimnasio donde yo nado, yo no ando con pesas, pero me da, no risa, pero a veces ver a las personas, cómo está haciendo los ejercicios, están frente al espejo. Tal vez para hacer bien el ejercicio o para ver qué tan grandote y qué tan buenote se pone. ¿Por qué? Porque le han dicho que su cuerpo no sirve. Tienes que tener medidas, tienes que tener apariencia, tienes que tener músculo para decir vales, eres importante. No estoy en contra de los que hacen ejercicio, no estoy en contra de los que les gusta hacer ejercicio, o sea, no está mal. El problema es cuando tú sientes que vales por eso. Y hasta la autoestima, hay gente que camina así, yo no sé si trae mal olor en las axilas o no pueden poner los brazos así. No estoy diciendo que sea malo, estoy diciendo cuántos tal vez por diferentes circunstancias tenemos una visión equivocada de nosotros. Hay gente que podrá tener una autoestima muy bien y lo hace porque le gusta y no hay problema. No tengo yo tampoco problema con eso. Yo estoy hablando de aquellas personas que viven queriendo agradar a los demás y o denigrándose a sí mismos. Porque las circunstancias que vamos viviendo, ya sea los apodos, todos, bueno, al menos, levante la mano quien nunca tuvo un apodo. Levante la mano que tuvo un apodo.
Sí, se les nota chaparro, prieto, gordo, flaco, pelón, viejito, carcamán, rucamán, ¿cómo le llaman? Mandibulín. Y si yo les dije a todos los apodos que yo he tenido, desde el abuelo, por las canas que tuve en primaria, Choreguardo o Spock, porque tenía la cabeza así y las orejas bien grandes. El mandibulín, si se dan cuenta, tengo prognatismo y aparte que me gustaba morder. Me decían el patotas, porque de chico estaba flaquito y las patas y los pies bien largos. O el rata, ese sí nunca supe por qué me decían así. Bueno, no me robaba nada. ¿Sí? O el flaco o el prieto. Mi mamá me decía mi prieto. ¿Sí? Un tío me decía el chorejuardo, porque me llamo Jorge Eduardo, entonces en lugar de Jorge me decía chore por chorejas, de las orejas grandes. Y así, cada uno, a veces los apodos nos dan risa, otras veces nos marcan. No me gusta que me digan así. Y haz de cuenta que les dices no te digan, y haz de cuenta que están ahí friegue y friegue y friegue. Y esto hace que las personas, desgraciadamente, tengan conceptos de sí mismos que van siendo menor y menor y menor. A veces por cómo nos ven, pero también a veces por las cosas que hicimos. ¿Cuántas veces nos hemos catalogado como lo peor? Soy una basura, no sirvo, porque fallé a un amigo, porque traicioné a mi pareja, porque dañé a mis padres, porque no supe estar con ellos cuando me necesitaron. Y empezamos entonces a vernos, a visualizarnos de una manera como el malo de la película, como que no merezco nada. Y esto, desgraciadamente, eso es lo que hace el pecado. El pecado te pone una etiqueta que es tan difícil quitártela, porque Satanás tiene un trabajo: restregártelo en tu cara toda la vida, toda la vida. Incluso aun cuando te has confesado, el demonio te sigue restregando en la cara tus pecados. ¿Por qué? Si Dios ya te perdonó, porque tú no te has perdonado. Y como tú no te has perdonado, no has permitido que esa etiqueta se te quite. Y tiene un título el demonio: el acusador. El que te acusa, eres una basura, tú traicionaste, tú hiciste esto, y está friegue y friegue y friegue haciéndote creer que tú no vales, que eres una basura por lo que has hecho. Y puede ser que sí sea verdad lo que hiciste, pero esto no te define, esto no tiene que determinar tu condición de lo que realmente eres tú. Si esto también le agregamos todas las circunstancias en donde las personas, por envidia, por sus propios pecados, nos atacan. Entonces, imagínense toda esta realidad a la cual nos enfrentamos día con día. Hay muchas circunstancias que esas etiquetas son tan fuertes que llevan a las personas incluso a quererse quitar la vida. Me ha tocado atender niños, óiganlo bien, niños, jóvenes, adultos y hasta ancianos que han intentado eso por las etiquetas, por las heridas. Algunas de esas heridas son palabras, otras son acciones. Personas que te golpearon, personas que te traicionaron, personas que abusaron de ti física, mentalmente, psicológicamente, emocionalmente o sexualmente, abusaron de ti. Y muchas de las causas que cuando uno vive eso, uno se siente culpable. Se los dice alguien que sufrió esa experiencia. De niño yo fui abusado. ¿Y saben cuál fue mi primer pensamiento? Soy una basura. Soy de lo peor. Porque eso hace el pecado. Y eso hace el pecado del otro hacia mí. Me marca, me restriega. Yo soy malo. Yo soy de lo peor. Por eso me pasa lo que me pasa. Es castigo de Dios. Dios me ha abandonado. ¿Por qué Dios me mandó esta situación? Entonces, estas realidades a las cuales todos los días nos enfrentamos, lo vemos en el trabajo, cuando hay una persona que tiene ese privilegio, ese favoritismo en todos los puestos donde se le da más que a ti y tú trabajas más. Esto hace
que muchas personas se llenen de resentimiento, se llenen de ira, se llenen de percepciones equivocadas de sí mismo. El pecado trastorna completamente la visión de ti mismo, ya sea por lo que tú haces o ya sea por lo que los demás te hacen. Pero siempre trastorna la visión de ti. No te permite entender quién eres. No te permite descubrir la grandeza que tú tienes. Porque estás catalogado de acuerdo a tus pasiones. Una persona que tiene el pecado de la lujuria, ¿qué creen? ¿Qué concepto cree que tiene esa persona de sí misma? Una persona que tiene el pecado de la crítica, de enjuiciar a los demás, ¿qué creen? ¿Qué concepto tiene de sí mismo? Lo que pasa es que no lo meditan. Nos hacemos de la vista gorda para no vernos, para no entender por qué estoy haciendo lo que hago. Y ese es el problema muchas veces, de poder verte a ti mismo y descubrir que estás desfigurando o has permitido que sea desfigurada la imagen que tienes verdaderamente o la imagen que es de ti. Esto lo vemos en el bullying, niños, incluso adultos, que han sufrido del acoso, de esa situación de personas que los hacen sentir menos. Ahora el famoso ciberbullying que también hay. ¿Con qué facilidad pueden transformar la imagen de alguien? Yo compartía ayer que me llegó un video del Papa Francisco diciendo, se veía la cara del Papa diciendo cosas que no son verdad. Pero ¿cómo lo hicieron? A través de la inteligencia artificial. Ya no sabes si eres tú o eres otra persona la que está hablando ahí. Y yo veía y decía, es el Papa, es su voz. Pero lo que dice no es verdad que él lo dijo. Entonces, imagínense aquellas situaciones donde a través de estarle diciendo o estarle menospreciando mensajes malos de no vales, no sirves. Eso es lo que hacen los que hacen bullying. Te están diciendo tú no sirves. Claro, las personas que hacen eso es porque son las que menos se valoran a sí mismos. Y como no lo quieren enfrentar, quieren aplastar a los demás. Pero los que son aplastados, los que sufren ese acoso o esa situación, empiezan a creer en eso. O se llenan de odio, de resentimiento y transforman su imagen de una manera agresiva, violenta. O se sienten menos y no pueden manejarlo y caen en depresión, en la ansiedad o hasta en el intento de no seguir viviendo. Y esto no es nuevo, Esto existía también en el Antiguo Testamento. Cuando una persona no tenía hijos, era considerada maldita. Cuando una persona le iba mal o los enfermos eran considerados malditos, eran señalados por los demás. Y esto es algo con lo cual, como sacerdote, a veces parece tan simple, pero es una batalla para ayudarle a la persona, primero, a reconocer que tiene un problema. A veces ese problema puede ser parte de su culpa o parte de los demás. A reconocer que hay un problema. Segundo, muchas veces con humildad, a pedir perdón o perdonar, dependiendo de las circunstancias. Pero saber perdonar o saber pedir perdón es quitarte una máscara, quitarte unas vendas que no te permiten ver la realidad como es. Simplemente lo ves desde el odio o lo ves desde el sentimiento de culpa o la minimización que se hace de ti. Saber que tengo un problema, saber pedir perdón, saber perdonar, pero también saber buscar ayuda. Todos necesitamos ayuda, todos, en mayor o en menor medida. Y muchas veces esa ayuda puede ayudarnos, puede ser definitiva, pero a veces no es tan sencillo. Por eso hay esperanzas para todos nosotros. Una de las cosas que me encanta cuando tengo la oportunidad a través de la palabra es de hablar,
es acerca de la esperanza. Estamos en el año santo que ha proclamado el Papa Francisco, el año jubilar de la esperanza. O sea, ¿qué es lo que espero? Y una de las cosas que hoy nos presenta la palabra de Dios es que podamos vernos con un nombre diferente, con una etiqueta diferente a la que vienes cargando. Hay gente que se la pasa viendo lo que hacen los demás, lo que tienen los demás, pero no aprende a ver lo que él vale, lo que él tiene. Esto yo lo explico a veces con el póker o el póker. A mí no me gusta, yo no sé jugarlo, pero es un ejemplo. Se reparten las cartas y a cada uno le tocan sus propias cartas. Pero no, hay gente que se la pasa viendo el juego del otro. ¿Y por qué no me tocó esto? ¿Y por qué no me tocó el otro? ¿Por qué el otro es más guapo? ¿Por qué el otro tiene más dinero? ¿Por qué el otro tiene este cuerpo? ¿Por qué al otro le va bien? Y no aprende a ver sus propias cartas y dar gracias por esas y jugar con ellas. Se la pasa toda la vida viendo lo que tiene el otro o lo que hace el otro y no lo que él tiene, porque está ciego. Y es cuando empiezan a renegar, a quejarse, a ver, a criticar, a juzgar, porque no pueden ver el valor que ellos tienen. Entonces, en el Antiguo Testamento, una persona que no podía tener hijos era bulleada, le hacían bullying. Eres una pecadora, eres de lo peor, Dios te ha castigado. O cuando una persona estaba enferma, antiguamente la enfermedad era sinónimo de pecado. Levante la mano todos los que están enfermos ahorita. Se me van porque son pecadores. Ese era el concepto. No podían entrar en el templo, no podían. Acuérdense de los leprosos. ¿Dónde estaban los leprosos? Fuera del pueblo, no podían entrar y tenían permiso cualquiera que se encontrase a un leproso de apedrearlo. Imagínate que te dieran permiso de apedrear a los que te caen mal. No, hombre, pues sería una guerra continua. Entonces, esta situación, a través de lo que el Señor nos presenta, puede cambiar completamente. Imagínate que te han hecho sentir inútil o que tú te la has creído. Por tus pecados o los pecados de los demás que te han hecho esa situación, esa etiqueta que no has podido quitar. Y a veces, como no la vemos, la cargamos toda la vida. Y lo peor de todo, que esa etiqueta la transmitimos a los hijos. La enseñamos no de palabra, pero sí con acciones. ¿Cuántos hemos repetido las acciones de papá y de mamá a los hijos? De violencia, de gritos, de ofensa, de no tener tiempo, de no entender lo que está pasando, porque simplemente estamos repitiendo lo que hemos vivido. Yo conozco gente que ha podido reconocer sus problemas que vienen cargando y de alguna manera poner un alto para no transmitir, para no seguir pasando esas etiquetas. Hay una mujer que tengo ya algunas décadas trabajando con ella y de vivir situaciones de ofensas, de humillaciones, de que hasta le agarraban las greñas y las zarandeaban y la hacían sentir una basura. Y hoy esa mujer a sus hijos los trata con un respeto y una dignidad que ella nunca tuvo, que a ella nunca le dieron. ¿Por qué? Porque descubrió esto. Y dice este profeta Isaías, hablándole al pueblo, hablando a Israel, pero nos habla a nosotros diciendo, por amor a Sión no me callaré. ¿Por amor a quién? A mí. Por amor a mí, por amor a ti no me callaré. Por amor a Jerusalén no me daré reposo. O sea, hay alguien que te conoce, hay alguien que sabe lo que has hecho y tal vez las porquerías que ni siquiera tú has querido reconocer y que no va a descansar hasta quitarte esa etiqueta que tú mismo has fabricado o que otros te han puesto. No me daré reposo hasta que surja en ella esplendoroso el justo y brille su salvación como una antorcha. Dios no descansa hasta que tú
descubras que eres más de lo que te han dicho o de lo que tú mismo te has creído. No te definen tus pecados, no te definen tus errores, eres humano. Puedes haber cometido la peor de las basuras, los peores errores de tu vida, pero eso no te define si tú aprendes lo que Dios quiere hacer en tu vida. Si tú dejas que Dios cambie eso a través de su misericordia. Por eso decía, reconocer mis pecados, reconocerlos. Tenemos el sacramento de la confesión, pedir perdón o perdonar a aquellos que me han hecho tanto daño, para poder empezar a buscar esa ayuda y cambiar esa imagen. Entonces, vean, no me daré reposo hasta que surge en ella esplendoroso el justo y brille su salvación como una antorcha. Esto es lo que Jesús quiere hacer en tu vida. Él quiere brillar en ti, quiere ayudarte a entender lo que tú vales. Pero ¿cómo lo vas a lograr si te sigues comparando con los demás? A ver, ¿cuántos de ustedes se sienten a gusto, sinceramente y 100%, cómo son y con su cuerpo? Fíjense, todos tenemos cola que nos pisen, ¿sí o no? Los que están prietos quieren ser más güeros, los que están güeros quieren ser prietos, los que están chaparros quieren ser altos, los altos quieren ser chaparros, los flacos quieren ser más llenitos, los llenitos quieren ser más flacos. Oye, te tocó una carta, claro, hay que cuidar el cuerpo. Hay cosas que puedes cambiar, otras no, y entonces abrázalas, acéptalas. No hay nadie como tú eres especial, eres lo más hermoso que Dios ha creado. Y lo peor de todo es que es la verdad, pero nadie se lo cree. O no se los han dicho o no lo han creído. Entonces dice el profeta, las naciones verán tu justicia y tu gloria a todos los reyes. Obviamente está hablando de la presencia de Dios, la presencia de Jesús. Y esa presencia de Jesús está en ti, tú la tienes. Y todo lo que pueda brillar precisamente, como decía mi Santa Madre, que me encanta citarla, todo lo bueno lo sacaron de su madre, todo lo malo lo sacaron de su padre. ¿Verdad que sí, mamás? Sí, humilditas como siempre las señoras. Entonces, todo eso bueno Dios te lo ha dado. Tienes dones, tienes carismas. No eres ese hijo de la fregada ni el hijo de la guayaba, no eres un inútil. Eres una persona que se le ha transformado una visión equivocada de quién eres. Entonces las naciones verán tu justicia y tu gloria a todos los reyes. Te llamarán con un nombre nuevo. Fíjense, te llamarán con un nombre nuevo. En ser hijo de la fregada, en ser hijo de Dios. No estoy diciendo que seas perfecto. Hay que reconocer los errores, hay que reconocer los pecados, hay que luchar contra ellos, pero desde la dignidad que Dios te da, desde el plan que Dios tiene para ti, no desde lo que el mundo, la carne y el demonio te han hecho creer. No desde las visiones que tienes de ti, porque tienes el pecado de la lujuria, tienes el pecado de la mentira, tienes el pecado de la pereza, tienes el pecado de, no sé, de la homosexualidad, tienes el pecado de lo que sea. Tú no eres eso. Te han presentado una visión como diciendo, pues es que así soy, así voy a morir. No, no es cierto. Por eso estas palabras, dice, te llamarán con un nombre nuevo, pronunciado por la boca del Señor. O sea, aquí ya no importa, tal vez la gente no cambie con respecto a ti, tal vez te sigan diciendo inútil, te sigan diciendo bueno para nada, te sigan diciendo infiel, te sigan diciendo ladrón, te sigan diciendo violador, te sigan diciendo borracha o borracho, pero Dios cambia ese nombre, ese título, y dice, te llamarán con un nombre nuevo. ¿Quién? Dios. Pronunciado por la boca del Señor. Serás corona de gloria en la mano del Señor y diadema real en la palma de su mano. Y aquí viene el cambio de nombre. Ya no te llamarán abandonada,
ni a tu tierra desolada, abandonada, desolada. Es la falta de la bendición, la falta de la presencia de Dios en el pueblo de Israel. ¿Qué es lo que hace el pecado? La falta de la presencia de Dios en nuestras vidas, donde nos hace ver nuestra realidad. Somos pecadores, somos criaturas, pero también somos imagen de Dios. Y podemos llegar a ser algo muchísimo mejor de lo que somos ahorita. No por nosotros mismos, sino con esa gracia de Dios, con esa visión que Dios tiene de ti y de mí, completamente diferente de la que tiene el mundo. Ya no te llamarán abandonada, ni a tu tierra desolada. A ti te llamarán mi complacencia. ¿Cómo te llamarán? ¿Qué palabras dijo Dios cuando Jesús fue bautizado? En ti me complazco. O sea, fíjense, todos nosotros debemos ser la complacencia de Dios. Y ahí donde otros te dicen, no sirves, Dios dice, sí sirves. Tú vales mucho. Tú vales la sangre de mi Hijo. ¿Por qué crees que permití que mi Hijo sufriera por ti? Para que tú entiendas lo que tú vales. Y no te creas todas las mentiras que el mundo te ha dicho que tú eres o que tú necesitas ser para sentirte bien. Hoy, desgraciadamente, las personas creen que lo más importante es lo que ellos sienten, como ellos se autoperciben, creyendo que esto les va a dar la felicidad, les va a dar la plenitud. No es así. Bueno, dice, ya no te llamarán abandonada ni a tu tierra desolada. A ti te llamarán mi complacencia y a tu tierra desposada. Tú perteneces a Dios. Eso significa desposar, ser poseído. Poseído en el sentido no de un demonio, sino de pertenencia. Somos pertenencia de Dios. Óyelo bien. Si el mundo te ha rechazado, si las demás gentes por tus miserias y pecados te rechazan, Dios no te rechaza, Dios te llama, Dios quiere liberarte, quiere sanarte, quiere transformar esa visión para que descubras desde tu pequeñez y desde sí tus miserias y pecados que has sido creado para algo muchísimo más grande. Dice, porque el Señor se ha complacido en ti y se ha desposado con tu tierra. Como un joven se desposa con una doncella, se desposará contigo tu hacedor. Como el esposo se alegra con la esposa, así se alegrará tu Dios contigo. Imagínate qué hermoso. Aquel que te creó se complace en ti, no por tus pecados, sino por lo que eres realmente para Él y lo que puedes llegar a ser a través de Él, cambiando completamente toda esta percepción equivocada. Pero sabemos que no es posible nosotros solos. A veces nos sentimos vacíos, nos sentimos sin fuerza, sin la alegría, sin la capacidad. Por eso en el Evangelio que hoy nos presenta la liturgia, estas bodas de Caná, se me hace hermosísimo. Nos presenta la carencia de la bendición de Dios, la carencia de la alegría. Esto representa el vino. El vino tiene un simbolismo muy importante dentro de la Biblia, y un signo de ellos es esa alegría, esa presencia de la alegría. No estoy hablando de la alegría de la borrachera, estoy hablando de la alegría de la presencia y la bendición de Dios, porque al final de cuentas, lo que viene de la tierra, la vid y el fruto de la vid, todo es bendición de Dios. Entonces, este matrimonio que se casa invita a María e invita también a Jesús y a sus apóstoles. Y aquí es donde entra el papel de nuestra madre, como cualquier mamá, que va a ver tu carencia, va a ver tu necesidad, o tú se la presentas: mamá, tengo este problema, mamá, me hace falta. María no hace milagros, María no tiene poder más que el de intercesora, y eso ya es muchísimo.
Pero lo interesante aquí es cómo María ve la necesidad de este matrimonio. Hijo, no tienen vino, no tienen la gracia, no tienen la paciencia, no les va bien, tienen problemas, están enfermos, se sienten mal consigo mismos. ¿Y a ti y a mí qué? Y Él nos da la clave hermosa. Hagan lo que mi hijo les dice. ¿Qué es lo que hace falta para que se llenen esas tinajas? Hagan lo que mi hijo les dice. Yo he tenido la oportunidad de caminar con las personas y la transformación que empieza con el arrepentimiento, la confesión, la vida de oración. Una de las cosas que hace un cambio completo en sus vidas es hacer lo que Dios les pide. Es cuando empieza esa verdadera autopercepción de decir, wow, oye, puede ser que yo no sea el más guapo, puede ser que yo no sea el rico, puede ser que, pero yo tengo un valor que nadie me lo puede quitar, porque en la medida en que hago la voluntad de Dios, la presencia, la fuerza, el amor de Dios en mí me transforma. Me permite ver mis errores, reconocerlos, también me permite poder perdonar, poder ser perdonado y poder luchar. Entonces, por eso tenemos una intercesora hermosísima que es María. Aunque los protestantes dicen, no, es que María, nosotros no adoramos a María. Simplemente pedimos su ayuda como intercesora. ¿Podemos ir directamente con Jesús? Claro, pero también tenemos la presencia de María. Por ejemplo, ¿quién de ustedes ha pedido por sus hijos, por sus papás, por sus amigos o por sus enemigos? ¿Por qué piden ustedes? Que pidan ellos lo pueden hacer directamente a Dios, ¿sí o no? Y entonces, ¿por qué lo hacen ustedes? Por metiches. Porque tienen esa tarea y ven la necesidad de sus seres queridos. María ve la necesidad de esta pareja, ve la necesidad tuya y lo dice, Señor, hijo, mira, se les acabó el vino. Y ella no hace otra cosa más que mandarnos, hagan lo que mi hijo les dice. Y empieza esa transformación. Y para todos aquellos que dudan que ustedes tengan algo bueno, veamos lo que nos dice la segunda lectura. Fíjense, hay diferentes dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diferentes servicios, pero el Señor es el mismo. Hay diferentes actividades, pero Dios que hace todo en todo es el mismo. O sea, todo lo que tú tienes es don de Dios y es para el servicio de Dios en tus hermanos. A alguno le tocó ser maestro o escogió ser maestro, estar casado. Algunos son hombres, otros son mujeres. Algunos ahorita son jóvenes, otros ya estamos rucos. Algunos a lo mejor son ricos, otros son pobres. Unos están enfermos, otros sanos. Algunos tienen unas ciertas cualidades, otros tienen otras. ¿Qué es lo que dice Pablo? En cada uno se manifiesta el Espíritu para el bien común. Uno recibe el don de sabiduría, otro el don de ciencia. A uno se le concede el don de la fe, a otro la gracia de hacer curaciones, a otros poderes milagrosos. Uno recibe el don de profecía, otro el de discernir los espíritus. A uno se le concede el don de lenguas, a otro el de interpretarlas. Pero es uno solo y el mismo Espíritu. Si tú tienes dones, no es para agredir al otro, no es para ofenderlo, no es para marcarlo, es para servirlo. Y en la medida que entendamos esto, nos vamos a quitar el título de jueces, de verdugos, nos vamos a quitar también toda esta percepción equivocada que el mundo ha hecho de nosotros y empezar a ver, puede ser que no tenga lo que el otro tiene, pero tengo algo que Dios me ha dado. Si yo les preguntara ahorita, ¿cuántos de ustedes saben los dones que Dios les ha dado? Levanten la mano. Eso sí que me asusta. No han descubierto lo que Dios les ha dado. ¿Y saben por qué? Porque no hemos descubierto el poder del servicio.
Cuando uno se pone a servir, sale a relucir sus cualidades. Pero cuando uno se pone a juzgar y a criticar, salen a relucir sus miserias. ¿Qué quieres que reluzca más en ti? Depende de lo que tú hagas. Yo, sinceramente, yo sufría de pánico escénico y todavía me cuesta trabajo, aunque ustedes no lo crean y me den carrilla, me cuesta trabajo hablar en público. Me pone así estresado. Pero cuando se trata de la palabra de Dios me vale gorro. Ahí hablo y le sigo, pero cuando se trata de hablar sin... Yo no sabía esto. Yo no sabía que tenía este don. Yo me sentía inútil. Hasta que alguien me dice, vas a predicar. ¿Qué? Cuando yo empecé como misionero, pues yo soy médico. Trabajé como médico. Y hablar frente a otros médicos me daba diarrea. Cuando voy a predicar, todavía digo, ay Señor, ¿qué voy a decir? Que no la riegue, que no la riegue, que no la riegue. Pero cuando empezaba yo, y a veces el padre Rayito, yo le servía en la misa, yo ni siquiera era seminarista. Y de repente el padre me decía, vas a predicar. ¿Qué? Me daba chorrío en ese momento. ¿Qué voy a decir yo? Y a base de que me ponía eso, fui descubriendo que me encanta hablar de Dios. Hasta que no me puse a servir, pude entender lo que puedo hacer. Aunque me obligaron. Pero después lo descubro y me encanta hablar de Dios. No sé si sea bueno o no, pero trato de digerir la palabra, de transformarla de una manera que se aplique a nuestra vida diaria. Y sé que si eso es un don de Dios, es para el servicio, no para mi beneficio. Porque muchos dones están oscurecidos y tú no los ves, porque a lo mejor todavía eres o somos egoístas. No estamos dispuestos a sacrificarnos. Lo veo en las parejas. A veces se pelean a ver quién tiene la razón. Se pelean a ver quién tiene más poder. Se pelean cuando debería decir, ¿cómo te sirvo? ¿Cómo te ayudo? Y parece ser, mejor, ¿cómo te friego? O sea, buscamos la manera. Hay un video muy simpático que llega la esposa con el esposo y le empieza a reclamar la basura. Ya la saqué. Y que esto ya lo hice. Y que lo ya lo hice. Y así toda frustrada. Y entonces le dice él, ¿tienes ganas de pelear, verdad? Ay, sí. A ver, vamos a volverlo a hacer. A ver, ya sale y vuelve a regresar y le dice, ay, pero es que tú siempre... Y ya se empiezan a pelear. Y ya después dice, ¿ya te sientes mejor? Ay, sí, ya me siento bien. Yo no digo que ustedes sean así, ¿verdad que no? Espíritu friegaquedito, de ese como no como cuchillito de palo, no corta, pero que bien friega, porque no es capaz de ver lo que vale. Lo veo, por ejemplo, con los hombres. Llegan a una edad en que se sienten inútiles o quieren sentirse menos y le hacen la vida imposible a la mujer. La quieren tener ahí, sirviendo. Y más cuando ya se van haciendo más viejitos, como yo comprenderé. Lo veo y dices, oye, lo vi con mi papá. Mi mamá salía a veces a la tienda, porque mi papá ya no podía manejar, o se iba con algunas familias que a veces le invitaban, y a los 5 minutos, ¿dónde andas? Ay, Jaime, acabo de salir. Y a la media hora, ¿dónde andas? ¿Qué hora vas a regresar? Yo le decía a mi mamá, no le contestes. Pero no le contestes, me va a hablar a mí. Yo le digo, ya hablé con ella, está bien. ¿Por qué? Porque de alguna manera se vuelven egoístas. Porque no supieron servirlas, no supieron amarlas. Y de alguna manera después vuelve esa situación del control de ellas en todo. Quieren descubrir los dones que Dios les ha dado. Pónganse a servir.
Y no les digo en específico en qué, pero van a descubrirlo, porque ahí es cuando brilla la presencia de Dios en nosotros. Pero mientras sigamos siendo egoístas y sigamos negándonos a esto, ¿sí? Dice, a uno le concede el don de lenguas, a otro el de interpretarlas, pero es uno solo y el mismo Espíritu, el que hace todo eso, distribuyendo a cada uno sus dones según su voluntad. Hasta los que están enfermos, hasta los que ya no sirven en la sociedad tienen dones maravillosos. Hay que aprender a descubrirlos, hay que aprender a abrazarlos y hay que poner al servicio. Tal vez no eres el que predica, tal vez no eres el millonario que puede hacer muchas cosas, pero si lo haces por Dios, vale igual que aquel que a lo mejor dona $1,000,000. Tú no tienes 1,000,000, pero tienes un pedazo de pan. Y puedes hacer una torta ahogada, sabrosa, así. Y luego le pones chilito. Y ¡ay, compadre! Esa torta ahogada y se la das a alguien, estás sirviendo. Y vas a ir descubriendo las maravillas que Dios puede hacer a través de cada uno de nosotros. Hagamos un momento de silencio. Dios te ha llamado por medio de su palabra, por medio de su Hijo, para que participes de la gloria de nuestro Señor Jesucristo, para que descubras lo especial que eres. Quitarte las etiquetas que tú mismo te has puesto, quitarte las etiquetas que otros te han puesto, no se logra porque tú quieras, se logra desde la humildad, desde el reconocimiento de nuestras miserias y errores, de saber pedir perdón a la esposa, saber pedir perdón al esposo, saber pedir perdón a los hijos, a los padres, a los hermanos, saber perdonarlos en el nombre de Jesús. Y empezar, Señor, pues yo no sé para qué sirvo, pero tú no haces las cosas a la ligera y no te equivocas al crear lo que creas. Yo no soy una equivocación, yo no soy un error tuyo o un error de mis papás. Yo no soy ese inútil o esa inútil que el mundo me ha hecho creer, porque he reprobado materias, porque no saqué el primer lugar, porque no tengo la ropa o el cuerpo de ese influencer, de esa estrella, de ese deportista. Señor, tú me conoces, tú no te equivocas. No soy un error en las cuentas de mis padres, que yo haya nacido por una equivocación. No soy todas esas palabras de desprecio, de comparación, de humillación que viví de mi infancia, de mi niñez, de mi adolescencia y juventud. No soy esas palabras o esos actos de violencia hacia mi persona, cuando me hicieron sentir que era un tonto, que no servía, cuando a veces ni siquiera llegaba a saber por qué se me castigaba o se me pegaba, porque nuestros propios padres ni siquiera sabían lo que hacían, ni siquiera ellos sabían y entendían que tenían el don de la paternidad, de la maternidad, que tenían el don de la vida. Señor, yo soy muchísimo más
que es una calificación en la escuela o un puesto o un trabajo o una carrera. No estoy despreciando esas, pero soy algo más grande. Y a veces, en esa mala concepción, mal entendimiento de lo que soy, se me ha olvidado que estoy aquí para servirte a ti y a mis hermanos. Pero ¿cómo puedo hacerlo con este vacío? ¿Cómo puedo lograrlo cuando no he aprendido a amarme, a aceptarme, a perdonarme? Señor, te presento mi corazón y te presento el corazón de mis hermanos aquí presentes, de mis hermanos a través de los medios. Todas esas heridas, humillaciones, malos tratos, todas esas comparaciones que hemos vivido, todos esos gritos, golpes, todas esas decepciones que hemos dado o que nos han hecho, que nos hagan incapaces de poder decir que tú me has dado dones. No he aprendido a amarme, a aceptarme. Me quejo de mi cuerpo, de mi cara, de mi apariencia. Me quejo de lo que no tengo o de lo que tengo. Señor, no quiero seguir viviendo de esa manera. No quiero seguir atrapado en esta selva donde todo me ataca, todo me destroza, todo me hace vivir en miedo, me hace vivir en la inseguridad, en el temor. Hoy quiero cambiar mi nombre. Quiero ser desposado por ti. Quiero que tú me abraces y tú me digas, me hagas descubrir, Señor, que hay una razón para mi existencia, que hay una razón maravillosa y que no depende de los demás y no depende que me quieran o que no me quieran, depende que yo lo descubra en esa relación contigo, en ese amor que tú me das y en ese amor que yo debo dejar que inunde mi corazón. Señor Jesús, tú me conoces. Te presento mi mente con todas esas ideas, con todos esos conceptos, con todas esas palabras y acciones que he guardado y que han determinado mis actos actuales. Algunos de ellos son desde mi infancia. Me faltó el abrazo, me faltó el cariño, me faltó el respeto, me faltó el reconocimiento. Recibí violencia, recibí daños, recibí humillaciones. Señor, te entrego estas emociones, estos sentimientos que tengo desde mi infancia, de percepciones equivocadas, de desprecio hacia mí mismo, hacia mi voz, hacia mi apariencia, hacia mi cuerpo. No estoy contento con lo que vivo, no estoy contento con lo que hago. Te presento, Señor, cada parte de mi cuerpo. Es una obra de arte. Desgraciadamente me he dejado influenciar por la moda, por lo que dicen quién es bello, quién es feo, quién es inteligente, quién es tonto, quién es exitoso, quién es fracasado. Me he tragado lo que me han vendido. Una persona de éxito que tiene dinero, tiene casa, tiene carro, tiene mujeres o tiene hombres, hace lo que quiere y nos dicen que ese es el éxito. Y como yo no lo tengo, me siento fracasado. Señor, me presento ante ti con todas mis miserias, con todos mis errores, con todos mis pecados, para que tú, Señor, me liberes y me sanes y me transformes.
Vamos a decir, Señor Jesús, Señor Jesús, yo te presento yo te presento todas estas etiquetas, todas estas etiquetas, todas estas mentiras todas estas mentiras que me he tragado que me he tragado a lo largo de mi vida, a lo largo de mi vida, a través de esas comparaciones, a través de esas comparaciones, de esas palabras, de esas palabras, de esas acciones de esas acciones que dañaron mi mente, que dañaron mi mente, que dañaron mi corazón, que dañaron mi corazón, mi alma y mi cuerpo, mi alma y mi cuerpo, y me han llevado y me han llevado a la infelicidad, a la infidelidad, a no saberme amar, a no saberme amar, a no saberme aceptarme, a no saberme acertar, ni valorarme, ni valorar, y creer que no sirvo. y creer que no soy. Señor Jesús, Señor Jesús, en tu nombre, en tu nombre, con el poder de tu sangre preciosa, con el poder de tu sangre preciosa, yo perdono yo perdono a cada una de las a personas cada una de las personas que ha distorsionado que ha distorsionado la imagen de mí mismo. la imagen de mí mismo. Perdono a mis padres, Perdono a mis a padres, mis hermanos, a mis hermanos, a mis abuelos, a mis abuelos, tíos y primos, tíos y primos, que de manera consciente que manera consciente o o inconsciente inconsciente trastornaron, trastornar, dañaron, dañar, tergiversaron tergiversar la imagen la imagen de tu presencia en mí. de tu presencia. Me hicieron sentir Me hicieron sentir que no valgo, que no valgo, que no soy digno, que no soy digno, que no soy importante, que no soy importante, que no soy capaz. que no soy capaz. Yo les perdono Yo les perdono por el daño por el daño que hayan hecho que hayan hecho de manera de consciente manera o consciente inconsciente. o inconsciente. Incluso Incluso si para poderme sentir aceptado si para poderme sentir aceptado tuve que hacer cosas tuve que hacer cosas malas malas y esto me ha dañado, y esto me ha dañado, yo les perdono yo les perdono en el nombre de Jesús. en el nombre de Jesús. A cada uno de mis amigos, A cada uno de mis amigos, a cada uno de mis enemigos, a cada uno de mis enemigos, compañeros de escuela compañeros de escuela y del trabajo, y del trabajo, conocidos, conocidos, incluso dentro de la iglesia, incluso dentro de la iglesia, que me hayan dañado, que me hayan dañado, que me hayan lastimado que me hayan lastimado con sus palabras, con sus palabras, con sus con acciones, sus acciones, haciéndome entender haciéndome entender que no soy digno, que no soy digno, que no valgo, que no valgo, que necesitaba hacer esas cosas, que necesitaba hacer esas cosas, que ahora entiendo que ahora entiendo que me dañaron mucho. que me dañaron. Yo les perdono Yo les perdono en el nombre de Jesús. en el nombre de Jesús. Y perdono también Y perdono también aquellas personas aquellas personas con las que estuve involucrado con las que estuve involucrado emocionalmente emocionalmente en el noviazgo, en el noviazgo, en el matrimonio en el o matrimonio en alguna aventura o en alguna o aventura relación o relación que me llevó a dañarme que me llevó a dañarme y a perder ese concepto y a perder ese de concepto hijo de Dios, de hijo de Dios, quedando atrapado quedando atrapado en los celos, en los celos, en la inseguridad, en la inseguridad, en el odio, en el odio, en el rencor, en el rencor, en el resentimiento, en el resentimiento, en el materialismo, en el materialismo, en el hedonismo. en el hedonismo. Yo les perdono Yo les perdono en el nombre de Jesús. en el nombre de Jesús. Y a mi familia actual, Y a mi familia actual, que me han recalcado muchas veces que me han recalcado muchas que veces no sirvo, que no sirvo, que no valgo la pena, que no valgo la pena, me ignoran, me ignoran, me rechazan, me rechazan, me lastiman. me lastiman. Perdono a mi pareja, Perdono a mi pareja, a mis hijos, a mis hijos, a mi familia política. a mi familia política. Yo les perdono Yo les perdono por toda esta información equivocada por toda esta información equivocada que han formado de mi persona. que han formado de mi persona. No quiero seguir atado a ella. No quiero seguir atado Por a eso ella. les perdono Por eso les perdono en el nombre de Jesús. en el nombre de Jesús. Y yo pido perdón Y yo pido perdón a todas estas a personas todas estas personas y de aquellas que no me acuerdo, y aquellas que no me acuerdo, pero que con mis palabras, que con mis palabras,
con mis acciones, con mis acciones, con mis pecados, con mis pecados, destruí destruí la imagen sana, la imagen santa, la imagen santa la imagen santa que Dios tiene de ellos. que Dios tiene de Los arrastré los arrastré a mis miserias, a mis miserias, los arrastré a mis pecados, los arrastré a mis los pecados, juzgué los juzgué y los llevé y los llevé a hacer cosas a hacer cosas que deformaron que deformaron su concepto de sí mismos. su concepto de sí mismos. Les pido perdón Les pido perdón en el nombre de Jesús. en el nombre de Jesús Y me perdono a mí mismo, y me perdono a mí mismo, porque a esta altura de mi vida porque a esta altura de mi vida todavía no he sido capaz todavía no he sido capaz de reconocer de reconocer los dones que Dios me ha dado, los dones que Dios me ha dado, por creer que mi vida por creer que mi vida ha sido un error, ha sido un error, por creer que no soy capaz porque creer que no soy capaz de hacer cosas de hacer cosas buenas buenas y valiosas y valiosas para Dios para Dios y para los demás. y para los demás. Me perdono Me perdono en el nombre de Jesús. en el nombre de Jesús Y doy gracias y doy gracias por el don de la vida, por el don de la vida, por el don del perdón, por el don del perdón, por el don de la misericordia, por el don de la misericordia, por la palabra de Dios por la palabra de Dios que hoy me iluminó que hoy me iluminó y me da esperanza, y me da esperanza, por la misericordia de Dios por la misericordia de Dios a través de sus sacramentos. a través de sus sacramentos. Doy gracias a Dios Doy gracias a Dios por estos dones por estos dones que aún no reconozco, que aún no reconozco, pero en un acto de fe y de confianza pero un acto de fe y confianza. doy gracias a Dios por Doy ellos gracias a Dios y pido a Dios y pido a Dios que me libere que me libere de estas concepciones equivocadas de estas concepciones equivocadas que Satanás, que Satanás, el mundo el mundo y la carne y la carne han creado en mí. han creado en mí. Reprendo, ato y amordazo Reprendo, ato y amordazo todo ataque todo ataque que se esté dando, que se esté que dando, se haya dado que se haya o dado, que se vaya a dar o que se vaya a dar en contra de mi persona, en contra de mi persona, de mi mente, de mi mente, de mi alma, de mi alma, de mi cuerpo y de mi corazón, de mi cuerpo y mi corazón, de mi familia, de mi familia, de mi casa, de mi casa, trabajo y mi pertenencias, casa y pertenencia, por medio de brujería, por medio de brujería, hechicería, magia, espiritismo, espiritismo, espiritualismo, evocación de muertos, evocación de muerte, limpias, limpias, ouija, ouija, masonería, masonería, gnosticismo, adivinación, premonición, y todo acto oculto todo acto oculto opuesto a Dios opuesto a Dios sea reprendido, sea reprendido, atado y amordazado. atado y amordazado. Y ahora te presento Y ahora te presento la enfermedad física la enfermedad física que me ha hecho sentir que me ha hecho sentir esta violencia, esta violencia, este rechazo este rechazo y esta incapacidad y esta incapacidad de poder ver, de poder ver, a pesar de mis a enfermedades, pesar de mis enfermedades, los dones que tú me has dado, los dones que tú me has dado, las gracias que me has concedido. las gracias que me has concedido. Por eso, Señor, Por eso, Señor, te entrego esta enfermedad te entrego esta y enfermedad te la ofrezco y te la ofrezco como inicio como inicio de esta transformación. de esta Si transformación. tú quieres, me puedes sanar. Si tú puedes, me puedes Si es sanar. para tu gloria Si es para tu gloria y para mi salvación. y para mi salvación. Pero no voy a permitir Pero no voy a permitir que las enfermedades, que las que el enfermedades, sufrimiento, el que sufrimiento, el dolor el dolor y las mentiras y las mentiras que me han hecho creer que me han hecho creer que yo no sirvo, que yo no sirvo, sigan actuando en mí. sigan actuando en mí. Yo soy tu hijo, Yo soy tu hijo, tú me amas, tú me amas, tú me has creado
Tú me has criado y no te equivocaste. y no te equivocaste. Te pido humildemente Te pido humildemente que pueda servirte que puedas servir en mis hermanos en mis hermanos para poder ir descubriendo para poder ir descubriendo las maravillas, las maravillas, los dones los dones y carismas y carismas que tú me has dado. que tú me has dado. Y en un acto de fe Y en un acto de fe te doy gracias, te doy gracias, te alabo y te bendigo. te alabo y te bendigo. Y me cubro con tu sangre preciosa. Y me cubro con tu sangre Me preciosa. guardo en tus llagas benditas. Me guardo tus llagas Y benditas. pido la intercesión amorosa Y pido la intercesión de mi amorosa Madre Santísima, de mi Madre Santísima, para que no me quede para que no me quede sin el vino de la alegría, sin el vino de la alegría, de la bendición de la bendición, y del amor de Dios. del amor de Dios. Amén. Amén. Pongan sus manos en su corazón y agachen su cabeza. Hoy empieza una nueva etapa en tu vida. No permitas que todas esas concepciones equivocadas que tenías de ti vuelvan a tomar el control de tu vida. Vas a ir descubriendo poco a poco, en la medida en que cuides tu vida de gracia, en la medida en que trabajes en la escucha de la palabra de Dios, en la medida en que te pongas al servicio de los demás, irás descubriendo todo lo que Dios te ha dado, pero sobre todo, el don de su amor, de su misericordia y de su salvación. Padre del cielo, yo bendigo a este pueblo, a cada uno de ellos, para que empecemos a tomar este nuevo título, esta dignidad que tú nos das, que no merecemos, que no es mérito nuestro, sino que es obra y gracia de tu misericordia. Por ese sacrificio que realizaste por nosotros, te pido por estos hijos, por estas familias, estos niños, jóvenes, adolescentes, adultos, ancianos, sanos, enfermos, personas que se veían de forma equivocada, para que a partir de ahora podamos ir descubriendo, Señor, cuán especial, cuán maravillosos somos para ti. Por eso yo los bendigo y renuevo en ellos la gracia de tu amor. Los libero de toda autopercepción equivocada, reconociendo sí que somos pecadores, reconociendo sí que necesitamos la confesión y necesitamos tal vez la ayuda del confesor o de un director espiritual, pero reconociendo también que somos amados por ti. Yo los bendigo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios.